¿Y si el secreto para ser fuerte y vivir feliz ya estaba escrito para ti desde antes que nacieras? Hoy Dios te revela 5 principios que van a cambiar tu vida para siempre. Hay algo que Dios quiere que sepas hoy. No es un secreto guardado para los poderosos, ni una verdad escondida para los perfectos. Es una enseñanza que ha sostenido a hombres y mujeres a través de los siglos más oscuros de la historia humana. 5 principios que, cuando los recibes con el corazón abierto, cambian la forma en que caminas, en que respiras, en que enfrentas cada mañana. Tal vez tú has llegado hasta aquí cargando algo. Quizás es una preocupación que no te deja dormir bien, una herida que todavía duele aunque hayan pasado años, o simplemente esa sensación profunda de que la vida podría tener más sentido, más paz, más propósito. No estás solo. Millones de personas sienten exactamente lo mismo. Pero hay una diferencia entre quien enfrenta la vida con los principios que Dios enseña y quien la enfrenta sin ellos. Esa diferencia no siempre se ve en lo exterior. No siempre se refleja en la cuenta bancaria ni en el éxito visible. Se siente en lo más profundo del ser. Es una quietud que no depende de las circunstancias. Es una fortaleza que no se agota cuando llega la tormenta. Es una felicidad que no es superficial ni pasajera, sino enraizada en algo eterno. Charles Spurgeon, aquel hombre que predicó a miles en los tiempos más turbulentos del siglo XIX, solía decir que la verdadera fortaleza no nace del músculo ni del orgullo humano, sino del alma que ha aprendido a descansar en los brazos de Dios. ¿Y cuánta razón tenía? Porque vivimos en un tiempo donde el ruido es constante, donde las noticias traen miedo, donde las relaciones se rompen con facilidad, donde el cuerpo envejece y el corazón a veces no entiende por qué. Y en medio de todo ese ruido, Dios sigue hablando, sigue guiando, sigue ofreciendo un camino de vida que el mundo no puede fabricar ni destruir. Spurgeon escribió una vez que el cristiano que conoce a su Dios no tiembla ante los vientos de la adversidad, porque sabe en quién ha creído. Y esa confianza, esa certeza que va más allá de la razón humana, es exactamente lo que queremos explorar juntos hoy. Porque Dios no guardó estos principios para una élite espiritual. Los plantó en su palabra para que cualquier hombre, cualquier mujer en cualquier etapa de la vida pudiera encontrarlos y ser transformado por ellos. El libro de los Salmos nos recuerda en el capítulo 27, versículo 1: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Estas palabras no fueron escritas por alguien que nunca sufrió. Fueron escritas por David, un hombre que conoció la persecución, la traición, el dolor más profundo que un ser humano puede experimentar, y aún así escribió desde un lugar de certeza inquebrantable. Eso es precisamente lo que Dios desea para ti. No una vida sin dificultades, porque las dificultades son parte del camino, sino una vida donde las dificultades no tengan la última palabra. Una vida donde tú, sostenido por la mano de Dios, puedas levantarte cada vez que caes, puedas ver con claridad cuando todo parece oscuro, puedas amar cuando el corazón está cansado. Estos 5 principios que vamos a estudiar juntos no son teorías bonitas escritas en pergaminos antiguos, son verdades vivas, activas, capaces de entrar en tu historia personal y reorganizarla desde adentro hacia afuera. La palabra de Dios en Hebreos 4, versículo 12, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. No es un libro muerto, es una palabra que respira, que actúa, que transforma. Y quiero que te imagines algo antes de seguir. Imagínate despertar mañana con una paz que no depende de si el día saldrá bien o mal. Imagínate enfrentar una conversación difícil con una serenidad que sorprende incluso a quien está frente a ti. Imagínate mirar al futuro sin ese peso de ansiedad que tantas veces aplasta el pecho. Eso no es un sueño imposible. Es la vida que Dios diseñó para quienes aprenden a caminar con sus principios. Cada uno de los 5 principios que compartiremos en este video tiene raíces profundas en las Escrituras. No son conceptos inventados por hombres. Son patrones eternos que Dios ha tejido a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para mostrarnos el camino hacia una vida plena, fuerte
y verdaderamente feliz. Si este canal ha sido una fuente de aliento para ti, te invito a suscribirte ahora mismo para que no te pierdas ninguno de los próximos mensajes que Dios tiene preparados para tu corazón. Y si deseas profundizar aún más en tu vida espiritual, tenemos algo especial para ti. Nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el primer comentario fijado. Es una jornada de 21 días diseñada con amor para acercarte al corazón del Padre de una manera práctica y profunda. Vale la pena conocerlo. El primero de estos principios que Dios enseña para hacerte fuerte y vivir feliz es algo que parece simple al escucharlo, pero que muy pocos practican de verdad. Es el principio del descanso en Dios. No el descanso físico, aunque ese también es necesario, sino ese descanso profundo del alma que solo viene cuando dejas de luchar con tus propias fuerzas y comienzas a confiar en que Dios tiene el control de todo lo que te preocupa. Vivimos en una cultura que glorifica el esfuerzo sin límites, que celebra al que duerme menos, al que trabaja más, al que nunca se detiene. Y aunque el trabajo es una bendición, hay una trampa sutil en esa mentalidad, la trampa de creer que si tú no lo controlas todo, todo se derrumbará, que si sueltas, perderás, que si descansas, quedarás atrás. Pero Dios enseña algo completamente diferente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús dice estas palabras que han consolado a millones de corazones cansados a lo largo de los siglos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nota algo muy importante en esas palabras. Jesús no dijo que el descanso vendría cuando los problemas desaparecieran. No prometió que las circunstancias cambiarían de inmediato. Lo que prometió fue algo mucho más profundo, que el alma encontraría descanso en Él, en medio de la carga, en medio del peso, en medio de lo que no se ha resuelto todavía. Ese es el primer principio. Aprender a descansar en Dios no significa cruzarse de brazos y no hacer nada. Significa hacer lo que está en tus manos con fidelidad y luego confiar que lo que está fuera de tus manos está en las manos de quien todo lo puede. Significa soltar la ansiedad de controlar los resultados y abrazar la paz de saber que Dios es soberano. ¿Cuántas noches has pasado dando vueltas en la cama, repasando mentalmente lo que podría salir mal? ¿Cuántas veces ha apretado tu corazón esa preocupación que no se va aunque ores, aunque intentes pensar en positivo? Dios te invita hoy a un nivel diferente de fe. No la fe que actúa cuando todo va bien, sino la fe que descansa cuando todo parece incierto. El Salmo 46, versículo 10, dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa quietud no es pasividad. Es una postura del alma que reconoce que hay alguien más grande que el problema, que hay una inteligencia infinita y un amor perfecto obrando en favor tuyo, incluso cuando no puedes verlo ni sentirlo. El segundo principio está íntimamente conectado con el primero, y es el principio de la renovación constante de la mente. Porque no basta con querer descansar si la mente sigue alimentando pensamientos de derrota, de miedo, de amargura. La mente es el campo de batalla donde se gana o se pierde la fortaleza espiritual. El apóstol Pablo, escribiendo desde una celda de prisión, dijo en Romanos 12, versículo 2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a fin de que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Palabras escritas desde el encierro. Palabras que no suenan a teoría, sino a experiencia vivida en carne propia. La renovación de la mente es un proceso. No sucede de la noche a la mañana, pero tampoco es algo reservado para personas con una espiritualidad extraordinaria. Es algo que Dios ha puesto al alcance de todo creyente dispuesto a alimentar su mente con la palabra, a llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, como dice 2 Corintios 10, versículo 5. Piensa en la mente como un jardín. Si no la cultivas con intención, crecen las malezas solas, los pensamientos negativos, los recuerdos dolorosos,
las comparaciones dañinas, las dudas que debilitan la fe. Pero cuando decides regar ese jardín con la palabra de Dios, cuando decides ocupar tu mente con lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, tal como lo indica Filipenses 4, versículo 8, algo comienza a cambiar, no de golpe, poco a poco, como el amanecer que no aparece de repente, sino que va llenando el cielo de luz gradualmente. Así obra la renovación de la mente. Un día te das cuenta de que reaccionas diferente ante lo que antes te derrumbaba, que piensas con más claridad donde antes solo veías confusión, que encuentras esperanza donde antes solo veías un muro. Estos dos primeros principios, el descanso en Dios y la renovación de la mente, forman la base sobre la cual se construyen los tres principios que vienen a continuación. Y cada uno de ellos es tan poderoso, tan transformador, que cuando los integras en tu vida diaria, comienzas a vivir desde un lugar que el mundo no puede darte ni quitarte. Un lugar de fortaleza real y felicidad genuina, que viene de lo alto y permanece aun cuando todo tiembla a tu alrededor. El tercer principio que Dios enseña para hacerte fuerte y vivir feliz es uno que muchas personas pasan por alto precisamente porque suena demasiado sencillo. Es el principio de la gratitud activa. No la gratitud que aparece solo cuando las cosas van bien. No el agradecimiento fácil de los días de celebración, sino esa gratitud profunda, deliberada, que nace de reconocer la mano de Dios incluso en los días grises, incluso en las temporadas donde parece que más se pierde que se gana. Hay una diferencia enorme entre la persona que vive mirando lo que le falta y la persona que vive reconociendo lo que tiene. No es una diferencia de circunstancias. Muchas veces es exactamente la misma situación, el mismo hogar, la misma historia, los mismos desafíos. La diferencia está en el lente con que se mira la vida, y ese lente, cuando está alineado con la perspectiva de Dios, lo transforma todo. El apóstol Pablo escribió desde experiencias que harían temblar a cualquiera: naufragios, cárceles, golpes, traiciones, hambre. Y aún así, en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18, escribió con una convicción que no viene de la comodidad, sino de la revelación: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo, no por todo, sino en todo, en medio de la prueba, en medio de la pérdida, en medio de lo que todavía no entiendes. Esa es la gratitud activa que Dios enseña, la que no espera que el panorama sea perfecto para comenzar a agradecer, la que encuentra en cada amanecer una razón para alabar, en cada respiración una muestra del amor de Dios, en cada día que abre sus ojos un recordatorio de que Dios no ha terminado con su historia todavía. ¿Sabes qué sucede en el cerebro humano cuando practica la gratitud de manera constante? Los estudios más serios sobre bienestar emocional han demostrado que la gratitud transforma literalmente la manera en que el cerebro procesa la realidad. Reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico, mejora la calidad del sueño, aumenta la sensación de bienestar. Y lo más hermoso es que Dios sabía todo eso mucho antes de que la ciencia lo descubriera. Él diseñó el alma humana para florecer en la gratitud. Por eso su palabra está llena de invitaciones a agradecer, a alabar, a reconocer su bondad. No porque Dios necesite nuestro agradecimiento, sino porque nosotros necesitamos practicarlo para vivir plenamente. El Salmo 107, versículo 1, lo dice con una belleza que atraviesa los siglos: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La gratitud activa también tiene un efecto poderoso sobre la memoria espiritual. Cuando aprendes a agradecer en el presente, comienzas a recordar con más claridad las veces que Dios estuvo contigo en el pasado, aquella vez que no sabías cómo iba a resolverse algo y se resolvió. Aquella noche que pensaste que no podrías más y apareció una fuerza que no era tuya. Aquella puerta que se cerró y que hoy reconoces como una protección de Dios, no como un abandono. Y esa memoria espiritual se convierte en combustible para la fe del presente. Porque si Dios estuvo ahí antes, ¿por qué no estaría aquí ahora? Si su mano te sostuvo en aquella tormenta pasada, ¿no te sostendría también en la que estás atravesando hoy?
El cuarto principio que Dios enseña es el de la comunidad genuina. Fuimos creados para vivir en relación, no en aislamiento, no en esa soledad disfrazada de independencia que tan común se ha vuelto en estos tiempos, sino en una comunión real, profunda, honesta, con otros que también caminan en la fe y que pueden sostenerte cuando tú no puedes sostenerte solo. Hay una ilusión muy peligrosa que el mundo moderno ha cultivado con cuidado, la ilusión de que eres más fuerte cuando no necesitas a nadie, que pedir ayuda es señal de debilidad, que cargar solo tus cargas es una virtud, pero Dios dice lo contrario. En Eclesiastés 4, versículos 9 al 12, la palabra es clara. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Esa imagen es poderosísima. No habla de personas perfectas, habla de personas que se necesitan mutuamente, que no fingen estar bien cuando no lo están, que son capaces de decir necesito ayuda sin sentir vergüenza, porque han entendido que la vulnerabilidad auténtica es una forma de fe, no de debilidad. La comunidad genuina no es solo asistir a una reunión una vez a la semana, es ese espacio donde alguien conoce tu nombre y también conoce tu lucha, donde hay oración real, interés real, presencia real, donde el amor no es una palabra decorativa, sino una práctica cotidiana. Hebreos 10, versículo 25, nos exhorta a no dejar de congregarnos, reconociendo que juntos somos más fuertes que solos, y cuando la gratitud activa y la comunidad genuina se combinan en la vida de una persona, algo extraordinario comienza a suceder. La fortaleza ya no depende solo de lo que esa persona puede hacer por sí misma. Se convierte en una fortaleza compartida, multiplicada, sostenida por el amor de Dios que fluye a través de quienes caminan juntos en fe. Eso nos prepara para recibir el quinto principio, que es quizás el más transformador de todos. El quinto principio que Dios enseña para hacerte fuerte y vivir feliz es el de la perseverancia con propósito. Y cuando digo perseverancia, no me refiero simplemente a aguantar. Aguantar es lo que hace quien no tiene otra opción. La perseverancia con propósito es algo completamente distinto. Es la decisión consciente de seguir adelante, no porque el camino sea fácil, sino porque sabes a quién sigues y hacia dónde vas. Hay una imagen en la Biblia que captura esto de manera perfecta. En Hebreos 12, versículos 1 y 2, el escritor sagrado dice: «Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe». Dos cosas saltan de ese texto con una fuerza que no se puede ignorar. Primero, que no estás corriendo solo. Hay toda una nube de testigos, hombres y mujeres, que corrieron antes que tú y terminaron su carrera, que de alguna manera forman parte de tu historia de fe. Y segundo, que el secreto de la perseverancia no está en mirarte a ti mismo ni en mirar las circunstancias, sino en mantener los ojos puestos en Jesús, porque cuando miras tus propias fuerzas, encontrarás límites. Cuando miras las circunstancias, encontrarás razones para rendirte. Pero cuando miras a Jesús, encuentras al único que terminó perfectamente su carrera, que enfrentó la cruz con gozo, que venció la muerte y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. Esa mirada lo cambia todo. La perseverancia con propósito también implica entender que no todas las temporadas difíciles son señal de que algo salió mal. A veces, precisamente las temporadas más duras son las que Dios usa para esculpir en ti algo que no podría formarse en la comodidad. Santiago 1, versículos 2 al 4, lo dice con una claridad que puede incomodar, pero que libera. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Puedes imaginar ver tus pruebas como fuente de gozo? No porque el dolor no duela, no porque la pérdida no lastime, sino porque has comprendido que Dios es demasiado sabio para desperdiciar tu sufrimiento, que cada temporada difícil
tiene un propósito en sus manos, que la paciencia que se forja en el fuego de la adversidad es una de las joyas más valiosas del carácter espiritual. Piensa en el oro. Para llegar a ser lo que es, tiene que pasar por el fuego. El calor intenso no destruye el oro, separa de él todo lo que no es oro. Y cuando sale del fuego, lo que queda es más puro, más brillante, más valioso que antes. Así obra Dios en la vida del creyente que persevera con propósito. Las pruebas no te quitan lo que eres, te quitan lo que no eres, para que lo que quede sea más auténtico, más fuerte, más parecido a Cristo. Y aquí está algo que quiero que lleves muy profundo en el corazón. La perseverancia con propósito no significa que nunca sientas ganas de rendirte. Significa que aun cuando sientes esas ganas, eliges no hacerlo. Significa que en el momento en que el cansancio dice, ya no puedo más, la fe dice, pero Dios sí puede. Y esa tensión entre el cansancio humano y la fe que persevera es exactamente donde Dios muestra su gloria de manera más poderosa. El profeta Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31, lo proclama con una belleza que ha sostenido a generaciones enteras en sus momentos más oscuros. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el Dios en quien confías, no un Dios que te observa desde lejos mientras luchas solo, sino un Dios que entra en tu cansancio, que multiplica lo poco que te queda, que te da alas cuando tus pies ya no quieren seguir. Ese es el Dios que está detrás de estos 5 principios, que los diseñó no como normas religiosas que cumplir, sino como caminos de gracia que llevan al alma hacia una fortaleza y una felicidad que el mundo no puede fabricar ni destruir. El descanso en Dios, la renovación de la mente, la gratitud activa, la comunidad genuina y la perseverancia con propósito. 5 principios que cuando se viven juntos, no de manera aislada, sino como partes de un mismo tejido espiritual, producen en la vida del creyente algo que el mundo entero busca y muy pocos encuentran: una vida plena, una vida fuerte, una vida verdaderamente feliz. No porque todo sea perfecto, sino porque el Dios perfecto camina en ella. Conocer estos 5 principios es un regalo, pero conocerlos sin vivirlos es como tener en las manos un mapa precioso y nunca salir a caminar. La diferencia entre quien transforma su vida y quien solo acumula conocimiento espiritual está en una sola palabra: aplicación. Y eso es exactamente lo que queremos explorar ahora. Cómo estos 5 principios dejan de ser conceptos hermosos y se convierten en experiencias reales dentro de tu historia cotidiana. Comencemos con el descanso en Dios. Aplicarlo en la vida práctica significa crear momentos intencionales de quietud. No horas interminables de meditación que pocos pueden sostener, sino pequeños espacios a lo largo del día donde detienes el ruido, respiras profundo y reconoces en voz baja o en lo más íntimo de tu corazón que Dios tiene el control. Puede ser antes de revisar el teléfono por la mañana, puede ser en el trayecto al trabajo, puede ser en ese momento entre el caos del día y el silencio de la noche. El Salmo 116, versículo 7 dice: «Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien». Esa es una invitación activa. No esperes a que la paz llegue sola. Vuelve a ella. Regresa intencionalmente al lugar de reposo que Dios ha preparado para tu alma. Y cada vez que lo haces, ese músculo espiritual del descanso se fortalece un poco más. La renovación de la mente, en términos prácticos, empieza con lo que decides alimentar cada día. Antes de consumir las noticias del mundo, antes de sumergirte en las redes sociales, antes de dejar que el ruido externo llene tu mente, dale a la palabra de Dios los primeros minutos de tu atención. No tiene que ser una hora. Puede ser un versículo leído con calma, meditado con cuidado.
llevado contigo como compañía a lo largo del día. Ese versículo puede cambiar la manera en que reaccionas ante una situación difícil horas después. Puede ser la diferencia entre una respuesta impulsiva que daña y una respuesta sabia que sana. Puede ser el ancla que mantiene tu mente en paz cuando todo a tu alrededor está agitado. Josué 1, versículo 8, lo resume de manera magistral. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La gratitud activa, puesta en práctica, puede comenzar con algo tan concreto como escribir cada noche 3 cosas por las que agradeces a Dios ese día. No tienen que ser grandes milagros. A veces son las cosas más sencillas las que revelan la presencia más constante de Dios. El calor de una taza de café, una llamada de alguien que te ama, un problema que no se hizo tan grande como temías, la salud que tienes aunque no siempre la notas. Cuando entrenas el ojo del alma para ver la bondad de Dios en lo pequeño, empiezas a verla también en lo grande. Proverbios 17, versículo 22, dice algo que une perfectamente la gratitud con la salud del ser. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. No es un proverbio superficial, es una verdad profunda sobre cómo el estado interior afecta el exterior. La alegría que nace de la gratitud genuina no solo transforma el alma, transforma el cuerpo, las relaciones, la manera en que el mundo te percibe y en que tú percibes el mundo. La comunidad genuina se construye dando el primer paso. Muchas personas esperan que otros los busquen, que otros los incluyan, que otros sean los primeros en tender la mano. Pero Dios llama a sus hijos a ser iniciadores del amor, no solo receptores. Si hoy no tienes una comunidad que te sostenga, ora pidiendo a Dios que te guíe hacia ella. Y mientras esperas, sé tú mismo la comunidad que alguien más necesita. Llama, escribe, visita. El amor que siembras en la vida de otro regresa multiplicado a la tuya. Gálatas 6, versículo 2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esa es la ley más hermosa del reino. No la ley del más fuerte, no la ley del que más tiene, sino la ley del amor que se agacha, que se inclina, que dice: deja que te ayude a cargar eso. Y la perseverancia con propósito, en términos prácticos, significa decidir cada mañana que hoy seguirás. No prometerte que nunca sentirás dudas, no garantizarte que el día será perfecto, sino elegir, con la voluntad y con la fe, que hoy pondrás un pie delante del otro, porque Dios está delante de ti, y su fidelidad es más grande que tu fragilidad. Cuando los 5 principios comienzan a integrarse en tu vida diaria, algo extraordinario ocurre. Dejan de sentirse como obligaciones espirituales y comienzan a sentirse como respiración natural del alma, como el ritmo normal de una vida que camina cerca de Dios. Y esa cercanía, esa intimidad real con el Padre, es la fuente de toda fortaleza verdadera y de toda felicidad genuina que el ser humano puede experimentar en esta tierra. Romanos 15, versículo 13, proclama esta promesa con toda su plenitud: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Abundar en esperanza, no sobrevivir apenas, no existir con lo mínimo, sino abundar, rebosar, vivir desde un lugar de plenitud que solo Dios puede dar y que nadie puede arrebatar. Hoy recibiste 5 principios que Dios diseñó para hacerte fuerte y vivir feliz. No son palabras vacías, son verdades eternas que cuando las vives, cambian todo desde adentro. Descansar en Dios, renovar tu mente, practicar la gratitud, cultivar comunidad genuina y perseverar con propósito. Este es el camino que el Padre trazó para ti con amor infinito. Gracias por haber llegado hasta aquí. Tu presencia en este canal es una bendición enorme. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete para que los próximos videos lleguen directo a ti. Dale like, deja tu comentario contándonos cuál de estos principios habló más a tu vida hoy y sigue mirando los videos que aparecerán en la pantalla. Dios tiene mucho más preparado para ti.
Y si deseas profundizar tu intimidad con Él, encuentra nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el primer comentario fijado. Te esperamos en el próximo video.